Bizantino o el Imperio Romano de Oriente. A ver, ¿cómo ha influenciado este imperio en nuestro país? A ver. Bueno, yo creo que se debería ver clarito, ¿no? Cuando nosotros caminamos por el centro histórico, sobre todo en las casas, podemos ver cómo ha tenido un gran impacto eso, ¿no? Porque, bueno, cuando antes vivía en el centro, nosotros llegábamos a las casas así, y tenían las esculturitas así, y si mal no me acuerdo, tenían, esa es como esa que de forma de cañón, no me acuerdo cómo se llama ahorita, aparte de las pinturas que tenemos bastante y lo de la religión también golpea bastante, creo que en nuestra cultura y sociedad que tenemos. Y no creo que Correcto, solo antes, no, sino hasta ahora, porque la religión se sigue manteniendo hasta ahora, ¿no? correcto, es decir, en la pintura, en el arte, en la arquitectura, las cúpulas. Muy bien, señor Moreno. Hoy día en esta clase vamos a ver sobre la política y sociedad y decadencia, cómo pasó con el Imperio Romano de Occidente. Elaboraremos nuestro organizador gráfico y al final realizaremos una actividad. ¿Sí? Bien, política y sociedad. Políticamente, el Imperio Bizantino fue un estado teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? A ver. Teocrático, ¿qué quiere decir? Verá que ya vimos la semana anterior. Dice, perdón que le interrumpa, pero dice En la tierra. la señorita Estefanía Alquinga si lo puede dejar entrar. Pero ya se le admite y la señorita no ingresa, por eso es lo que yo les decía. A ver si... Teocrático es cuando un emperador se lo denomina como un dios en la tierra, que tiene tanto poder religioso como político. Correcto. Recuerde, Teo, Dios, Kratos, gobierno de Dios. Como lo acaba de manifestar el señor Moreno, no es más que un representante de Dios en la tierra, con un poder político, religioso, inclusive militar. ¿Sí? En cuanto a la economía, el mismo hecho que poseyó grandes cantidades de territorio, la principal actividad económica fue la agricultura. Grandes extensiones que también se le conoce con el nombre de latifundio. Acuñaron monedas y se destaca también la manufactura de telas o tejidos, sobresaliendo la ruta de la seda. ¿Y qué es la ruta de la seda? Donde se comercializaban productos de gran valor, los más preciados, los más cotizados. ¿Qué quiere decir cotizados? Señor Bagua. Es importante, es lo más deseado, se puede decir. Los más deseados, los más importantes, correcto. Por lo tanto, el Imperio Bizantino se convirtió en el medio de comunicación, en el intermedio de Europa y Asia, o a su vez entre Occidente y Oriente. La Ruta de la Seda es una red de rutas comerciales que se organizó a partir del negocio de la seda y que se extendió por todo el continente asiático, uniendo así desde el este de Asia hasta Europa y África. ¿Y por qué se llamó la Ruta de la Seda? A ver. Que se exportaban diferentes telas tal vez. Porque, correcto, prácticamente la seda fue el mejor producto de la época. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, señor Rea, no le veo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, licenciado. Continuamos. Bien, en cuanto a la organización social, era una sociedad jerarquizada. ¿Y qué quiere decir jerarquizada? ¿Dividida por qué? ¿De acuerdo a qué? Por la clase social. Rangos. A rangos, Sociedad. correcto. Jerarquizada de acuerdo a las órdenes y funciones que tenían cada uno de estos grupos. Así tenemos los campesinos, los jornaleros, los siervos y ya no los esclavos. ¿Por qué? Recuerde que cuando termina el Imperio Romano de Occidente, se termina, ¿qué edad? 15
la esclavista o antigua, y da lugar a la Edad Media o feudalista. Por lo tanto, el esclavo se convierte en siervo, deja de ser esclavo y pasa a ser siervo. ¿Cuál será la diferencia entre esclavo y siervo? Señor Que los siervos Moreno, les pagaban. un ratito, señor Moreno, no le veo, está oscuro. Que a los siervos les pagaban. ¿Ya? Y el mismo hecho que percibían ya no una grande cantidad, pero sí un poquito, gracias, exacto, que estaba ya teniendo lo que no tenía el esclavo. Un poco Libertad. de derechos. 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 ¿Quién me dijo primerito derechos? Yo. Galarza, dicen. Galarza, correcto. Es decir, esa es la gran diferencia. El esclavo no tiene derechos, no tiene nada. El siervo, en cambio, ya sí tiene, no totalmente, pero ya sí ciertos derechos. También tenemos los jornaleros. ¿Qué será un jornalero? Hasta hoy en día hay un Una persona jornalero. que trabaja por horas. Por jornadas. Y recibe su diario, ¿no es cierto? ¿Quién? Chipantachi. Chipantachi, ese es un jornalero. Hoy en día, ¿cuál será el jornalero? A ver. ¿Quién será un jornalero? Los guardias. No, porque él recibe su mensual. Los que no trabajan. Los albañiles. Los que no trabajan. Puede ser el albañil. El, Contratos que tienen sueltos los días de trabajo. el plomero El será. electricista. Sí, porque no, Sí. porque no todos los días trabajan. A ver esos micrófonos, por favor. El plomero, por ejemplo, si se dañó la tubería, va y ese momento le cancela el dinero, ¿no es cierto? Bien. Luego tenemos a los pequeños comerciantes y campesinos que trabajan en la agricultura. Artesanos y comerciantes adinerados. Y luego la nobleza, la baja nobleza, el bajo clero y los caballeros. La baja nobleza compuesta por hidalgos, escuderos, caballeros. Y el bajo clero por monjes, sacerdotes y frailes. Luego tenemos al alto clero y a la alta nobleza. La alta nobleza compuesta por marqueses, duques y condes. Y el alto clero, ¿por quién estará formado el alto clero? Si decimos aquí el bajo clero por... Perdón, no, acá arriba está el emperador. El bajo clero, aquí está, vea, frailes, sacerdotes, monjes. En cambio, el alto clero, después, ¿quién está por encima de los sacerdotes? El obispo, el arzobispo, el papa, ¿no es cierto? El clero no es más que los integrantes de la iglesia. Y por último, el emperador, que estaba por encima de todos. Siendo la base sustentable aquí, ¿quiénes? Los campesinos, los siervos para el resto de clases. ¿Sí? Irá poniendo grafiquitos en su cuadernito, ¿no? Bien. Y como todo imperio, prácticamente llega a su fin, debido a las siguientes causas. Primera, la invasión de árabes y turcos. Los árabes prácticamente conquistaron las ricas tierras del imperio, entre ellas Egipto, Palestina y Siria. Los turcos, en cambio, se declararon enemigos del imperio y se tomaron las fronteras del imperio. Con esto impidiendo el fácil acceso de Occidente a Oriente o de Europa hacia el continente asiático. Bien, segunda causa, las continuas guerras, lo que limitó la agricultura, afectando prácticamente al comercio. Es decir, en aquel entonces, que la principal actividad era la agricultura, al bajar los productos, ¿qué iba a pasar? Una crisis económica. Es como ahora. ¿Cuál es nuestro principal producto que ingresa a la economía de nuestro país? El petróleo. El petróleo. ¿Qué El pasaría, petróleo. pasaría si se acaba?
La economía baja. La economía baja. Pero uno solito, porque yo no sé a quién le pongo. Pasa lo que está pasando ahorita. A ver, señor Gualoto, le escucho. ¿Qué pasaría? Que la economía baja en el país. Correcto. No tenemos ingresos. Correcto. Lo mismo pasó aquí. Bajó los productos, por ende, era su principal entrada económica. De hecho, va a llegar a una crisis. Y las rutas marítimas fueron controladas por mercaderes italianos. Es decir, se cerró el paso hacia la ruta de la seda. Inclusive, ¿qué pasó con los españoles? Que lo más fácil era ir por el mar Mediterráneo y llegar a Asia, y llegan a nuestro país. ¿Qué pasó con España? Al no poder ingresar por Constantinopla, ¿qué tuvieron que hacer? Buscar otra ruta, ¿no? Buscaron otras rutas, lo cual llegan supuestamente a la India. Eso es lo que supuso Cristóbal Colón, que para él llegó a la India, y desde ahí es la confusión para nosotros como indios. ¿Quién verificó, quién comprobó que se trataba de otro continente? Américo Vespucio. Y en honor a él se llama nuestro continente América. Dando como consecuencias una despoblación rural. Es decir, debido a la baja producción agrícola, ¿qué tuvieron que hacer los campesinos? Migrar a las ciudades para una mejor condición de vida. ¿Quién, por favor? López, muy bien, señor López. Y por último, el debilitamiento del ejército. Lo que pasó en el Imperio de Occidente. Como el Estado ya no tuvo que pagarles, ¿qué pasó? Ya el ejército también fue desintegrándose y ya no hubo quien controle este gran imperio, permitiendo así el fácil acceso a otros pueblos, ¿sí? Quedando así el imperio bizantino, el gran imperio bizantino, en una reducida capital que es Constantinopla. La misma que de igual manera va a ser tomada por los turcos, y es del hecho histórico que prácticamente puso fin al imperio. Al tomarse los turcos Constantinopla, una de las ciudades más importantes, más ricas por su agricultura, por su comercio. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Me da un like? Sí. Correcto. Bien, a ver, ¿me ayuda alguien con la lectura? Llegando hacia la decadencia, al fin del imperio. Decadencia y el fin del imperio. Ya. La invasión de los turcos en el siglo VI siglo XI. Privó a los Bizancio de una de las zonas más ricas del imperio del Asia Menor. A partir de ese momento, el imperio del Oriente vivió una lenta y paulatina decadencia que se manifestó en una severa crisis agraria y comercial. ¿Sigo? Sí. Cuando en el año 1453 los turcos tomaron Constantinopla, el imperio se hallaba casi reducida a la misma capital. Este hecho puso fin a 1000 años de historia. ¿Cuál hecho entonces? ¿Cuál hecho? Ya lo acaba de mencionar. La invasión de los turcos Exacto. ¿A dónde? a Constantinopla. A Constantinopla. ¿Y qué era Constantinopla? La capital del... Grecia. No, pues. ¿De qué estamos hablando? De occidental. No. De Bizantino. Del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino o de Oriente estamos viendo, pues. Caspi, ¿no? Bien. Pérez, dicen. Oh, ya, perdón. Perdón. Ya. Por favor. Yo también. A ver, ya, no más. Entonces, ¿está entendida la clase? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Les voy a proyectar un video
en la cual prácticamente se resume la clase de hoy. Que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te contaré la historia del Imperio Bizantino. Así que pon mucha atención. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Su imperio perduró 1000 años más que el Imperio de Occidente y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El Imperio Bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que se supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas le permitió acumular grandes riquezas y mantener su poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil. La religión jugó un papel bastante importante en el éxito que llegó a tener el Imperio Bizantino, ya que a través de ella se unificó el Occidente y el Oriente para asegurar el bienestar de la nación. El cristianismo era la religión que dominaba en el Imperio Bizantino, al igual que en el romano. Esta era fundamental en la vida diaria de la población bizantina, tal como se puede observar en las obras artísticas de la época. El emperador del imperio era considerado el mayor exponente de la Iglesia. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. El arte floreció notablemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que se elegía a los funcionarios del gobierno. La organización social del Imperio Bizantino estaba conformada por el emperador y su familia, la nobleza, los sacerdotes, la clase media y la clase trabajadora. Su organización política, la política del Imperio Bizantino, era teocrática, es decir, que se consideraba que el emperador era un delegado de Dios y éste tenía el poder absoluto, además de ser el jefe supremo administrativo y de las fuerzas militares. Él y su familia eran considerados sagrados. La caída del Imperio Bizantino sucedió junto con la caída de Constantinopla, en el año de 1453, debido a la invasión del Imperio Otomano, lo cual se dio a partir de que los turcos estaban logrando un gran avance en diferentes territorios de África y Asia. Con el Imperio Bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 29 de mayo de 1453, el Imperio Otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del Imperio Romano. Esta caída significó un grave problema para el cristianismo, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo a otras religiones, costumbres e ideologías.